nombre es Sebastián Sandoval Torres, soy estudiante de licenciatura en la carrera de Historia en la UNAM y yo me dedico a hacer historia del arte mexicano del siglo XX y hoy les voy a platicar acerca de la importancia que es hacer historia del arte. Luego, pues primero, el arte lo convive con nosotros diariamente, es parte de la cotidianidad en nuestra sociedad actual y cada uno de nosotros hemos convivido con el arte día con día. Nos atraviesa por redes sociales, por cosas que vemos en la calle, películas, etc. Entonces, pues estas relaciones han estado presentes históricamente. Este es uno de los objetivos fundamentales de la historia del arte, comprender esta relación compleja entre arte y sociedad. Y ya de ahí pues se vislumbra que es algo muy complejo y muy grande. Eso le da a la historia del arte mucha apertura a muchas cosas, que es un poco lo que voy a ir desarrollando a continuación. ¿No? Primero, los objetos de estudio de la historia del arte son muy variados. Van desde las propias obras de arte, desde las más tradicionales, que son las artes plásticas, escultura, pintura, dibujo, a las más, más actuales, que ya es las instalaciones, videocortometrajes, performance, otros tipos de arte que ya que solemos pensar como arte solo en museos, pero también están la música, la danza, el teatro, todas estas demás expresiones artísticas que también pues se vuelven objeto de estudio de la historia del arte. Entonces, ¿no? Hay muchos objetos de los que se puede estudiar, ¿no? También se estudian los artistas, se estudian las escuelas de arte, museos, galerías, agentes culturales, todas estas personas y espacios que están detrás, o más bien donde se exponen las obras artísticas, también son objetos de estudio. Otro es la materia, que justo con los estudios de curaduría, también ya la curaduría ha entrado en un enfoque histórico, es el estudio de la materialidad, como el cambio de uso de materiales pues también es histórico, y eso explica mucho de las características estéticas de las obras. Eso pasa, ¿no? O sea, cómo se estudian esos objetos. Ya no solo es como en la historiografía tradicional, que era una descripción estética de los objetos, de las obras, sino ya más bien no dejan el estudio de la obra sola, o de un artista, por ejemplo, solo, sino ya se estudia en su contexto, en qué impacto tuvo, por ejemplo, el momento en que se creó, qué impacto ha tenido ese objeto artístico en momentos históricos específicos, o nuestra sociedad, una disculpa, o en nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, todavía el arte es un registro que se sigue manteniendo, entonces también los estudios de arte, de historia del arte en específico, no se alejan de nuestra realidad, de problemáticas presentes, se pueden relacionar mutuamente. Otro de las grandes aportaciones que tiene y de la importancia de la historia del arte es que nos dan muchos nuevos tipos de fuentes primarias que pueden utilizar. Tanto nosotros, o sea, desde una perspectiva de la historia del arte, las obras artísticas son nuestras fuentes primarias, pero eso no deja que tanto otras disciplinas como otro tipo de corrientes historiográficas o de perspectivas históricas puedan utilizar las obras de arte como fuentes primarias. Entonces también pues se hace esta relación intelectual de ayuda, en donde objetos de estudios históricos de arte pues les dan permiten a otras disciplinas, otras formas de hacer historia, utilizar nuestros trabajos. También la historia de arte ha mirado a complementar, o más bien uso de otras fuentes primarias para justo explicar todos estos
objetos, todos estos procesos, porque también la historia del arte está llena de procesos. Un ejemplo, las vanguardias siempre son un muy buen ejemplo para el siglo XX para ejemplificar muchas cosas. O sea, ya no solo basta con pensar en el futurismo, no sé, pensando en Diego Rivera y sus obras futuristas. Ya vas más allá, no sé, piensas en su viaje a París. Entonces ya te sirves de otro tipo de fuentes que los historiadores utilizan, hemerografía, diarios, otro tipo de fuentes primarias que con conjunto con el estudio de las obras de arte, pues ya te dan una nueva interpretación. Entonces hay tanto fuentes que pueden utilizar otras disciplinas a un uso más variado y múltiple, así de fuentes que se vayan uniendo, ¿no? Y hilar como el estudio de diferentes tipos de fuentes. Pues también el estudio, la historia del arte, justo te permite ser como una entrada para otros tipos de procesos más largos, ya sean de carácter político, económico, social, de aquí en México. O, por ejemplo, voy a poner un caso mío, yo estudio el Museo Nacional de la Acuarela. El trabajar con ese instituto, o sea, esa institución, ese recinto, me permite ver un poco más allá, que es la política cultural mexicana de la segunda mitad del siglo XX, cómo funcionan las políticas culturales, qué quería el gobierno de los museos. Entonces empieza a abrir un panorama mucho más grande a partir del estudio de objetos artísticos específicos a una mirada en general. O puede ser al revés, o sea, también pensar en movimientos como la ruptura aquí en México y llevarlo a casos más específicos que no sean solamente relacionados al arte o la cultura, sino a la política, a la economía, a lo social. No, entonces también otra importancia es justo que la historia del arte dialoga, es su amplitud de propuestas, de lo que se puede hacer, le da esa facilidad para que pueda dialogar o hacer trabajos en conjunto con otras disciplinas, ya puede ser la arqueología, la arquitectura, con la arquitectura trabaja muchísimo, la sociología, la psicología también es otra de las disciplinas con las que se han hecho trabajos desde historia del arte. No puede trabajar también con otro tipo de historia, por lo mismo esto de las fuentes. Y da pues nuevas interpretaciones. O sea, eso es lo que la historia del arte, tanto por sí sola, puede dar un panorama más, o sea, ampliar la interpretación de un acontecimiento en específico, un proceso, a partir como desde la visión del arte, en conjunto con otros tipos de historia, ya sea la historia del deporte, historia social, historia económica. Su realidad de estar tan inserta en la sociedad y de que se mueven diferentes espacios, eso permite también que en los estudios históricos pueda hacerse, ¿no?, esta conexión y abrir el panorama de interpretación al pasado, ¿no? Entonces me gustaría concluir con esta idea de que la historia del arte abre un enorme campo de posibilidades donde la creatividad es el único límite para quien quiera hacer historia del arte. Entonces, quien se anime a hacer historia del arte no tenga como miedo a explorar sus intereses, y lo más
lo que menos crean que se puede hacer desde el arte, se puede hacer, o sea, va a haber una forma de hacerlo y les va a mostrar otra forma de entender el mundo y la realidad, tanto pasada como presente.